pues no le hagas así, ¿verdad? No le hagas así, ¿verdad? Porque si le haces así en algunos países de Arabia y por aquella zona es un insulto, ¿verdad? Es como el dedo de medio, ¿verdad? Entonces, tienes que hacerle con los dos dedos, ¿verdad? O sea, entonces son pequeñas diferencias culturales, ¿verdad? Y obviamente, pues todo eso marca un paradigma de libertad o no, ¿verdad? Y la libertad, pues en realidad es un paradigma definido por todos esos esquemas, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, los que viven en Estados Unidos, no puedes hacer una fiesta muy ruidosa porque luego te cae la policía, ¿verdad? Entonces dices, ah, hijo, pues ¿dónde está mi libertad de festejar mi cumpleaños, ¿verdad? Pues si nomás cumplo una vez al año y me mandan a la policía ya porque son las 2 de la mañana y yo estoy bien enfiestado, ¿verdad? Pues en México no sucede así, aquí es un insulto si mandas a alguien a la policía, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, todo eso restringe o aporta nuestra libertad. Hasta ahí llego Pero porque si no... estarás de acuerdo que habrá algunos principios fundamentales y universales. O sea, habrá algunos principios universales que se apliquen Pues a sí, todas. hay algunos, por ejemplo, el matar a alguien, ¿no? Creo que es bueno, el no matar a alguien, ¿verdad? O no matar, ¿verdad? A una persona, pues creo que es uno de los principios universales, ¿verdad? De ahí en otros cambian mucho. No se me ocurre otro que sea tan universal como es. Podríamos El decir, respeto, no robarás, ¿no? Creo el que respeto. Bueno, si vives en México DF, pues ese no robarás no aplica, todo el mundo roba. Tampoco el no matarás, no aplica. no aplica nada. O sea, el DF ya se volvió. Lo estoy comprobando ahí, hombre. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Pero es una moral muy frágil, pues, digamos eso. El no matarás, pues yo creo que es universal. No sé si alguna cultura esté pensando que matar es bueno, ¿no? Doctor Garza, No tengo conocimiento. ¿tú cómo ves la moral? ¿Cuál podría ser el fundamento de la moral? Bueno, pues para mí la moral es cuando el individuo está consciente de los principios de qué es correcto y qué es incorrecto, ¿sí? O sea, eso se logra a través de educación, tanto educación familiar como educación en la escuela, o por las reglas que se han estado fijando para definir o limitar la libertad. Yo diría porque pues yo la libertad la defino como es algo indispensable para la convivencia social, pero implica responsabilizarse de las acciones propias, ¿verdad? Ahí es donde aprieta. Y en realidad yo lo veo con la libertad como un derecho, pero un derecho limitado a no afectar a los demás. ¿Sí? Si ya empieza a afectar a los demás, pues la libertad se vuelve libertinaje. Están hablando de matarás y robarás, y eso está afectando a otros. Igual la moral, o sea, es cuando estás bien consciente de lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sí? Por ejemplo, hace poco salió un político que dice, pues yo sí robo, pero robo poquito, ¿verdad? Y se hizo famoso por eso y no sé qué pasó, pero la gente votó por él, ¿verdad? Porque, porque dijo que robaba poquito, o sea, Sí, de hecho ahí, ganó, ¿mande? ganó, digo, y entonces ahí te va diciendo el termómetro de moral, ¿verdad? Que hay en una sociedad, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que a medida que avanzan los tiempos, las personas, por un motivo, ya sea porque somos más o porque están perdiendo el contacto humano, más con estas tecnologías que los alejan más del contacto humano y están recibiendo más información, cada vez se están desmoralizando en qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso vemos a nuestro señor presidente, ¿verdad? Diciendo que pues que toda esa gente que estudia, que quiere sobresalir, pues está mal, porque están pensando nomás en ellos, ¿verdad? O sea, dice uno a Chihuahua. Entonces, vi una caricatura el día de hoy donde el tecnológico de Monterrey dice que ya va a cerrar, dice, pues estamos creando pura gente que va a ocasionar problemas a la 4T, porque es gente que se quiere preparar, sobresalir y esforzarse para llevar una vida mejor, pero
Obviamente lo que no dicen es que al llevar una vida mejor, mejora la economía del país, se generan más trabajos y está ayudando a no estar siempre dependiendo. Por ejemplo, ahorita ellos reciben, la gente puede recibir una cantidad específica que sabemos todos que por más que la cuiden, pues es poquito a cómo está la inflación, ¿verdad? Y a lo que viene. Entonces ahora en cuanto a la moral, pues viene conectada con la moralidad. O sea, el censo de moralidad, qué tanto está el proceso de sociabilizar, ¿verdad? Entonces la influencia de la familia pues tiene mucho, igual que los padres, igual que las religiones, los maestros, todos forman pues un grupito que te va formando la moral, pero ahora nos ponemos a pensar en estos 12 meses que los maestros fueron virtuales y todo, pues cuántos alumnos, en primer lugar, no se dieron de baja. En un gran porcentaje, pues encontró la forma de hacerse loco, ¿verdad? De prender la computadora y ponerse a hacer otra cosa o navegar, o sea, cero. Y resulta que las evaluaciones que hacían, pues mejor ya no las hacían. Los exámenes generales para saber el nivel de grupo, pues mejor ya se callaron, tanto en Estados Unidos como en México. Me dijeron, no los vamos a evaluar, todo el mundo están pasados, o sea, entonces hubo un retroceso también en el aspecto de la moral, porque están haciendo algo incorrecto, ¿va? Que lo están tomando ellos como correcto. Sí. Y de hecho estaba Perdón. escuchando en el radio del doctor de que, por ejemplo, les tocó ver a profesores dando clases acostados en la cama, ¿no? Pues, Dices tú, no manches, o sea, pues de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ¿dónde está el profesionalismo, no? De estas personas que están enseñando, ¿no? Entonces imagínate el ejemplo del profe, pues que está aprendiendo el alumno, ¿no? sí, ¿no? Viene una época bastante dura porque, sobre todo para los jóvenes, o sea, los millennials, que de por sí los trabajos van a solicitar gente más preparada y ellos están yéndose por el sentido contrario. Estamos hablando de la generación Y y la generación Z, ¿no? Bueno, pues está bien, la generación Y y la generación Z, ¿verdad? Que son todavía más jóvenes y ellos la tienen todavía más difícil, ¿verdad? Los millennials ya están buscando y no encuentran y no encuentran por qué. Hay tantos años, el más grande, ¿no? Bueno, pues yo todavía veo millennials que están viviendo con su papá y con su mamá y no me explico por qué. Digo, ya cuando uno le sale barba y todo, ya todos son millennials, ¿verdad? Entonces, como digo yo, ¿verdad? Todos los no, mejor no les digo porque luego me voy a meter en problemas. Sí. Me acordé de algo, pero no lo puedo decir aquí en el programa. Adelante. Bueno, sí, en realidad, pues yo lo que quería es que hacer una analogía, o sea, como yo estoy en el área de matemáticas y ingeniería biomédica, pues trato siempre de buscar un ejemplo para pues tratar de entender la lógica de qué está pasando, o sea, ya lo vimos ahorita, pues que obviamente la gente se está preparando y la moral se está, de hecho vimos en las elecciones, muchas personas tratamos de convencer a otros de que, oye, pues hay un voto inteligente que puede ayudar y dimos conferencias y oímos y tomamos nota y todo. Y a la hora de votar, pues no fueron, ¿verdad? Oye, pero regresemos al tema de la moral. Sí, ya te ¿Qué término de moral? La política y acá, mire, el señor Marcos me quería convencer. Oye, yo no sé esos temas de política. 20 mensajes, Hugo, ayúdanos, piensa bien lo que vas a hacer y puedo hacer lo que me dé la gana. Pues yo digo porque está conectado con la moral. Ahorita tener un mal gobernante se siente como que tenemos un buen gobernante. Pues no están viendo un poquito más allá del presente. Sí, pero adelante. Échale, Marcos. Sí, yo comenté, cuando hablamos de moral, normalmente el término no son leyes. Usamos leyes para un tipo de reglas y moral para otro tipo de reglas. Cuando alguien profesa una religión, y hay que recordar que religión es religare, la doble liga Dios-hombre, hombre-Dios,
tiene tres áreas grandes. Una es dogma, moral, y la otra es culto. Lógicamente, el dogma es un conjunto de creencias que compartes, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Nosotros creemos en esto, en esto, en esto, en eso y en esto. Y en base a eso nos vamos a aportar, donde entra la moral y dice, de acuerdo a lo que nosotros creemos, nos vamos a aportar de esta manera. ¿Ok? Y luego viene el culto, donde vamos a manifestar esas creencias en una conducta, ¿no? Y esas reglas normalmente vienen pegadas a los dogmas. ¿Y cómo se generan los dogmas? Por ahí me alegaba alguien, porque consultó en Wikipedia y decía que dogma era una imposición, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Un dogma no se genera por una imposición ni es una orden. Normalmente, a través de la reflexión, los grandes genios que hicieron las religiones, lo hacían a través de la meditación y eran verdades cognitivas. Esto es a través de un proceso de experimentos mentales, de reflexión, llegaban a una serie de dogmas y esta gente virtuosa y estudiosa, que normalmente eran los sacerdotes, y nos podemos remontar hasta el tiempo de los egipcios, donde los niños más inteligentes entraban al templo a los 4 o 5 años y salían a predicar a los 30, 35 años, ¿no? Era cuando habían tenido ya cerca de 30 años de estudio, ¿no? Tradición que solo los jesuitas lo siguen. Y ellos establecían una serie de dogmas y el sacerdote las daba a conocer. Y cuando el sacerdote las daba, era también el rey, el faraón, etcétera, pues eran las leyes del pueblo. O sea, no había las otras leyes que ahora tenemos. En el momento que se empieza a hacer en los gobiernos laicos, pues vemos aparecer el derecho, y vemos que se siguen conservando las dogmas. Y lógicamente los dogmas, el violar un dogma, no tiene un castigo terrenal, sino tiene un castigo después de esta vida, mientras que una ley sí tiene un castigo. Y en el caso de las leyes, ¿no? La autoridad pues es la autoridad elegida o impuesta, y de ahí a través de todas las unidades de fuerza que tenga y de leyes se ejecutan. En el caso de la moral, se supone que se basa en el principio de una creencia y de un ser superior, de un ser superior a todos nosotros, que es el que castigará o premiará esas conductas. Y Leandro, no has hablado, ¿tú qué piensas de la moral? Dice, déjame le traduzco porque como está en mudo. Échale, Leandro. Estoy de acuerdo con los tres, pero como saben, pues soy más sintético. Entonces, las palabras que mencionó Hugo, yo las uno en la palabra subjetivo. Depende totalmente del sujeto o la moral. En la parte que hablas tú, Marcos, efectivamente, el ser humano, a diferencia de los demás animales, las reglas que de suyo tenemos como biológicas para mantener nuestra vida, lo que generaron nuestros sentidos, pues también los animales la tienen, salvo que los animales solo responden en su manera, se me fue la palabra, pero nosotros no solamente respondemos así, sino también podemos darle nombre a esa respuesta y transmitir esa respuesta que nos benefició para nuestra vida a las futuras generaciones. Y al estar transmitiendo esas reglas, ayudan a la convivencia y a que prospere la sociedad. Pero en estas reglas que se van generando como sociedad, siempre va a haber las interpretaciones y de ahí se generan un montón de puestos dentro de la sociedad al interpretar esas reglas que se están generando de suyo para una mejor convivencia. Lo importante para mí es la regla que se genera uno como individuo. Al igual que en la física, que había tantas cosas por descubrir y al final buscaron
unirlas en 4 fuerzas y luego que esas fuerzas encontrarlas en ecuaciones que unan todas esas fuerzas, y que tuvimos esa plática hace tiempo, que Hugo decía, pues, ¿por qué unir cosas micro con macro? Y tú decías, no, sí es necesario. En el caso de la moral, yo creo que como individuos sí debemos de buscar reglas básicas que dirijan nuestra vida y con ello cumpliremos, si son millones de normas que nos pone la sociedad, las cumpliremos. Al final del día, cómo las cumplamos, siempre en porcentajes serán más o menos, y uno lo ve como maestro, les pides 20,000 tareas y siempre habrá el 10% que te las van a cumplir. El 50% que aunque pidas una tarea nunca te van a cumplir, siempre estarán así. Y hay que trabajar sobre ese 40%. Lo mismo pasa con las reglas. Así pongas muchas reglas, habrá un 10% que te va a cumplir el millón de reglas que pongas. El 50% no te las va a cumplir. Y en ese tenor, yo me casé con Descartes, que fue lo que dijo, elige una forma de ser en tu vida y así rígete. Y él ya dijo, bueno, eres o no eres, ¿no? El bien y el mal, y dividió, hizo el plano cartesiano. Hablando un poquito como lo haces tú, Marco. Pero de verdad que yo desde niño nunca necesité ni tantas reglas, ni tanta filosofía, y aún así leí la Biblia, y de todo el volumen grandote de la Biblia, lo único que me gustó es, ama a tu prójimo como a ti mismo, la única regla, y aplica esa y las demás salen sobrando. Como ustedes saben, estuve en la cárcel por un delito que no cometí, cosa que no pasa aquí en México, ¿no? Tú mataste a esa chava y te vas 1 año y 2 meses a la cárcel a pasar todo el proceso de saber si eres culpable o inocente. Y adentro, de verdad que no existen los derechos humanos, o sea, llegan a las 12 de la noche, te sacan, te encueran, te ponen de cañón y te esculcan todo, así, todo, literalmente todo, de que no haya nada de contrabando. Y al final, dentro de la cárcel, que no hay nada de esas leyes que hay afuera, hay otras leyes. Y de verdad que ahí sí te enteras, Hugo, que en el mundo de los niños malos, el matar es algo natural, y no son pocos, sí hay muchos que es parte de su vida diaria. Es lo que pudiera opinar en cuanto a esas reglas que nos dan la moral a cada uno de nosotros. Quiero que sea cada vez menos. La mía es sencilla, y de ahí pues cumpliré las millones de normas bajo mi propia regla. Claro, fíjate que hay un error cuando la gente habla de una doble moral. No existe doble moral, ¿no? La moral es colectiva, no es subjetiva. Esto es, la moral es un grupo de buenas costumbres que se implantan en una comunidad, y esa comunidad las acepta. Es el caso de moral donde las personas que pertenecen a esa comunidad aceptan libremente cumplir con esas normas, ¿no? Mientras que en el caso de las leyes civiles, pues hay una obligatoriedad y hay una responsabilidad de la autoridad para aplicarlas, ¿no? Y en ambos casos son reglas que se deben de cumplir, ¿no? La desobediencia de la ley no elimina la ley, sino hace al delincuente, ¿no? Y normalmente el delincuente tiene que ser castigado, porque en la medida de que la gente cumpla esas reglas, la colectividad va a funcionar mejor. Si nosotros vemos los países que se han desarrollado más, no son los países más inteligentes, ni son los países que tienen más orden en su vida, lo cual proyecta un desarrollo mayor. Si tú tienes reglas claras para moverte en una sociedad, y esas reglas claras tienen una autoridad que elimine a la gente, que la saque de la colectividad, a aquella gente que no las cumple, entonces te vas a poder desarrollar mejor que en los países donde las reglas no se cumplen. Y podemos ver el caso de países como Alemania, donde hay una cultura del orden, y son países que han quedado destruidos y se vuelven a levantar inmediatamente, ¿no? Lo mismo Japón, es gente muy hecho al orden, mientras que los latinos pues somos desordenados de naturaleza y formamos comunidades pobres, ¿no?
Entonces, en Pero relación divertido. a orden y desarrollo, ¿cómo lo ves tú, Lugo? Bueno, es que ahorita lo que acabas de mencionar, eh, pero sí, el orden estoy de acuerdo, pero también dejan de hacer otras cosas. Por ejemplo, los latinos somos bastante divertidos, ¿no? He estado en fiestas en diferentes grupos de latinos y todos son iguales, ¿no? Hay hora de empezar la fiesta y no hay hora de terminar, ¿verdad? Pero tú vas a una fiesta de un gringo y te dice la fiesta es de 8 a 11 y tú, Simón, ¿no? Y a las 11 se acaba, ¿no? Y a las 11 te apagan las luces y te corren, ¿no? Y tú, hijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Entonces, digo, o sea, no es cuestión, yo coincido con Leandro, ¿verdad? En el sentido de que vas creando tus propias reglas y conductas, ¿verdad? Y obviamente, pues, influenciadas por tu entorno, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Y sabes que hay consecuencias, a violar las reglas tanto morales como civiles, ¿verdad? Civiles y cívicas y, digo, legales o en ese sentido, pues están muy claras porque están escritas en leyes, ¿no? Pero también las morales, tienden a ser duras, ¿no? Por ejemplo, Claro. no sé, no podemos andar corriendo encuerados en la calle, ¿verdad? Digo, ahí rompemos dos reglas, ¿verdad? La civil y la moral, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O también, Oye, y la estética. ¿mande? Y la regla de la estética. Sí. Sí, la palabra que se me fue hace ratito fue instinto. De verdad que los animales solamente sus reglas son por instinto. Los seres humanos, esas situaciones de instinto las pasamos a escrito y eso nos ha ayudado a evolucionar bastante. Y de verdad que algunos países, como tú dices, Marcos, cada vez más dejan a un lado el instinto y más se van por la regla. Y en los países aquí tropicales, sí todavía nos regimos mucho por el instinto. Bueno, Y de hecho, fíjate, todos tenemos esos deseos instintivos, ¿no? El que vienen en el ADN y la racionalidad es la que te permite controlarlos. Porque además no los debes de eliminar porque son sensores muy importantes. Lo que pasa es que debes de controlarlos para no afectar a la comunidad. claro, si Pero el tú te tratas instinto, los instintos funcionan en todas las sociedades, ¿sí? Porque sí. mira, si yo me trato de matar ahorita, no me voy a matar, o sea, aunque quiera, aunque tenga muchas ganas, o sea, hay algo no es mi cerebro, no es raciocinio, no es nada, simplemente mi cuerpo, mi cerebro no me va a dejar matarme, ¿verdad? Eso es Oye, yo me instinto. acuerdo que en el 84, después del sismo, Menos ¿no? que, 84-85, al día siguiente teníamos una conferencia, estaba la conferencia y empezó una réplica. Entonces nos pidieron desalojar el edificio y yo estaba en el mezanín tranquilizando a la gente, no corran, tranquilos, por favor, no se atropellen. Yo ahí casi de pastor aplacando a las ovejas. Y en ese momento se cae el edificio de junto, entonces con la mano izquierda agarro el barandal, salto a las escaleras y luego de las escaleras salto a las otras escaleras y salgo corriendo. Y me quedo en el jardín, donde enfrente del edificio y pasaba la gente y me decía, no corra. Pero cuando el instinto te dice corra, tienes que volar. Y el instinto sí, toma sí, el control de tu cerebro y te dice, oye, y hablando olvídate de buenos modales y córrele. y no, hablando de leyes y cosas así, me estoy acordando de unas leyes, me acordé ahorita, no sé qué estás hablando, no sé por qué, pero me acordé de que también hay leyes absurdas, ¿no? Creo que en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, te prohíben traer armas de más de 2 metros de largo, por ejemplo. Y luego hay Porque otro, están creo muy que pesadas. en Florida hay otra ley que las embarazadas no pueden lanzarse en paracaídas en domingo. Entonces, ¿quién creó esas condenadas leyes, no? Y son reales, ¿verdad? Y Yo del creo que otro lado, ¿no? En Arabia las mujeres no podían vivir solas. Apenas la semana pasada aprobaron en Arabia que las mujeres podían vivir solas. Imagínense. Entonces, Oye, estamos es que hablando de... los árabes eran muy inteligentes, ¿no? Sí, Que son se han muy estado inteligentes. contagiando con los occidentales. Sí, tienes razón. Yo quisiera comentar algo, o sea, el problema del ser humano es que el mismo cerebro, funciona como caos y orden. Ah, claro. Y de ahí vienen todas las diferentes personalidades, o sea,
O sea, el orden, porque empieza él siempre a almacenar toda la información que vamos recibiendo, y el desorden es alterado precisamente por el medio ambiente. Con el caso tuyo, dice el terremoto que venía, pues inmediatamente el cerebro te dice, espérate, esto no se razona, tú bríncale y córrele. Primero entraron los conceptos morales de Marco, diciendo, no, tengo que ayudar a calmar a la gente, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, cuando yo que se cayó el edificio enseguida, entraron los otros, ¿verdad? Se olvidó de la moral y dijo, ah, hijo, mi sobrevivencia, ¿no? Otra forma de llamarles es lo que se llama conciencia y el inconsciente. O sea, la conciencia te decía, vamos, así esto con calma, y el inconsciente corre. Y ahí está un claro ejemplo de la doble moral. No, fíjate Sí, que, pues sí. déjame decirte una cosa. Bueno, la doble moral es hipocresía. Pero déjame decirte una cosa. Cuando estamos viendo en neurociencia, hay una parte del cerebro que se llama tálamo. Y ahí vienen todos los sentidos. Ahí, salvo el olfato, todos los sentidos se concentran ahí. Y abajo del hipotálamo, del tálamo, está el hipotálamo. Y todas las imágenes antes de llegar al cerebro, que les empieza a procesar, a sacar la figura, el movimiento, colores y todo, pasan por ahí, donde se unen los dos nervios. Está el hipotálamo ahí revisando las imágenes antes de que lleguen al cerebro. Y si ve una imagen de una emergencia, inmediatamente toma el control del cuerpo. Esto opera el cerebro y dice, ¿sabes qué? Por eso es que muchas veces cuando te asustan, inmediatamente tú mueves los brazos sin quererlo, o de repente vas en un crucero y frenas y no sabes por qué, y después de frenar ves que pasa un carro volando, ¿no? Tú dices, oye, si no lo había visto, ¿cómo es que frené, no? Y hay una serie de cosas, y es debido a que el tiempo que procesa el cerebro, las imágenes, el movimiento, es tardado para ciertas cosas. Entonces ahí está el hipotálamo y hace una pequeña revisión, es sorpresa, vamos. Y hace cosas raras esa parte del cerebro, ¿eh? Porque, por ejemplo, vi un video donde estaban unos tránsitos, ¿no? Dirigiendo el tráfico, porque la cuadra hacia el fondo se veía como un incendio, ¿no? Estaba ahí quemándose algo, ¿no? Y ahí estaban los tránsitos, ¿no? Y en eso explota. Y uno de los tránsitos se echó una maroma así en el piso y luego se puso boca abajo, como tapándose, ¿no? Y dices, ay, hijo, pues ¿por qué hizo eso, no? Pues fue esa reacción, ¿verdad? A lo mejor parece risa, pero para él lo reaccionó. ¿Cómo se fue y se tiró allá una maroma y se tiró al piso, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con la moral, Marcos? A ver, explícame. No, pues Ya son desvíos del tema. No, lo que pasa es que finalmente son conductas humanas, ¿no? Y como decía, no existe la doble moral, ¿no? Es hipocresía cuando tú manifiestas una conducta que debe de ser y haces otra, pues eres hipócrita, no es que tengas doble moral, eres hipócrita. Y cuando rompes la regla, pues eres infractor, no hay doble moral. O sea, no hay dos morales, hay una, ¿no? Y esa es la moral del grupo o de la colectividad a la que tú voluntariamente perteneces, ¿no? Las otras son reglas. Claro, pero cuando tú viajas a otro país, llevas tu moral. Y en ese país puede haber morales totalmente contrarias. Con la cual tienes que actuar? Lo que pasa es que cuando vas a otro país tienes que cumplir las leyes de ellos también. No, yo hablo de leyes morales, no de leyes. No, ahí normalmente si no hay una ley legal equiparable a la ley moral, no estás tú obligado a cumplirla, ¿no? No, sí estás obligado. No, perdón, siempre y cuando coincidan. O sea, si tú tienes una regla moral y no hay una regla legal igual a esa, el cumplimiento de esa regla está en ti mismo. No está. Hay un dicho muy famoso que dice que a donde fueres, haz lo que vieres. No, sí, cuando tú entras a un país tienes que cumplir. Entonces te puede ir muy mal si tú te adaptas a una moral, no sé, ahorita no se me ocurre un ejemplo, ¿ah? Pero si tú traes una moral muy fuerte y te resistes a esa nueva moral donde estás en un país desconocido o lo que sea, ¿verdad? Te puede traer graves consecuencias. Bueno, y lo está trayendo, por ejemplo, ahorita los que están en contra del aborto. O sea, si tú vas a otro país donde se permite el aborto y tú dices, yo estoy en contra del aborto,
pues te crea animadversión y te puede crear problemas en algunos estados, ¿no? O el caso, por ejemplo, ahorita de los homosexuales, que se ha vuelto una fuerza de minoría sobre la mayoría y han impuesto reglas la minoría a la mayoría, que es uno de los principios de la democracia, ¿no? De que una democracia se debe regir por las reglas de la mayoría, no de las minorías. O sea, en una buena democracia nunca una minoría puede imponer una ley sobre la mayoría. Y tenemos el caso que estamos viendo. Ahorita, tú hay una serie tú eres locutor o diriges un programa en la televisión y te manifiestas algo que no le gusta al lobby gay y te sacan de inmediato, ¿no? Leyes no escritas o te sacan de los periódicos, etcétera. Si no estás contra ese movimiento intelectualoide, entonces pues ya. Y uno, si tú dices, oye, espérame, eso va contra las leyes naturales, ¿no? Tú dices eso y te crucifica, ¿no? Entonces ahorita tenemos una tiranía de una minoría que está imponiendo sus leyes a una mayoría y las está imponiendo con toda la fuerza de esa minoría. ¿Ok? Que no necesariamente, aunque son minoría en cantidad, sí están dentro de los grupos de poder muy bien posicionados y están imponiéndole a la mayoría su idea. Que la culpa es de López Obrador. Exactamente, ahí viste con él. Digamos, como dijo el sabio, no estoy en contra de las personas, sino sus ideologías. Claro, sí. Sí, pero creo que todo eso se armoniza tarde o temprano, ¿no? Es la aceptación de un grupo determinado con diferentes creencias, ¿verdad? Porque pues son grupos, ¿verdad? Simplemente son tribus, ¿no? Y si se ponen a pensar, pues todos somos parte de una tribu que pensamos de alguna manera similar, ¿verdad? Y otros pensarán de otra manera, pero al final todos esos tienen que convivir en armonía, ¿verdad? Para que sea una sociedad más justa, ¿cómo se dice? Igualitaria, ¿verdad? Sí, sí, yo pienso que es muy importante el respeto al respeto a todo el mundo, ¿no? Inclusive el respeto a las mayorías. Creo que es válida, creo que la lucha de esos grupos es válida, pero pues hasta qué punto es válida, ¿verdad? No, yo pienso que deja de ser válida en el momento que ellos imponen su manera de pensar a otra gente y es inválida en el momento de que ellos ejercen una presión o un castigo para la mayoría por no aceptar una idea de la minoría, ¿no? En el momento que yo castigo a alguien que se expresa su punto de vista, yo creo que está mal, ¿no? O sea, yo creo que debemos respetarlos a ellos y ellos deben de respetarnos a nosotros, ¿no? La libertad de pensamiento y la libertad de expresión, ¿verdad? Que a última década se ha ido restringiendo, ¿verdad? Como aquel bonito grito de los estadios, ¿verdad? Mexicanos, ¿verdad? Digo, los que han estado en un estadio mexicano de fútbol y escuchan ese grito, uno sabe que no es un grito homofóbico. Y aunque lo fuera, mira, porque en realidad tenemos que ver una cosa. Pero no es así como que de enseguida le esté gritando eso, ¿verdad? O sea, claro, ¿me explico? Pero exactamente, mira, yo siento que las palabras tienen alma, tienen espíritu. ¿Y cómo la tienen? Claro. A través del uso que se le va dando a la historia. Entonces, si tú dices la palabra puto, tienes que ir a su origen, y en su origen era totalmente anodino. ¿Cómo se genera la palabra puto? Cuando los frailes vienen a evangelizar a los indígenas y no querían que dijeran las blasfemias que decían en España, hostia, me cago en Dios y todas esas cosas que decían. Entonces trataron de inventar palabras. Y entonces una de las palabras que inventaron de latín era puta. Entonces puta viene de puto, putas, putare, pensar. Entonces se decía, esa es una señora de la cual se puta que anda en malos pasos. Entonces una señora que andaba en malos pasos era una puta. Me explico, pero realmente no tenía esa carga emotiva. Y con el paso de los siglos, las actitudes de esas putas le dieron una connotación muy negativa a eso. Y cuando el oficio lo ejercía el hombre, pues era todavía más grave.
Entonces, esas palabras traen toda esa connotación emotiva Claro, que le claro, trae la sí. historia, pero es información que no se puede perder. O sea, en el momento que tú al puto le dices gay, matas toda la historia, matas todo el significado. ¿Me explico? Y No es lo que ese quieres decir, ¿va? no es lo que quieres decir. Y en ese momento, cuando ellos violentan, que ya no uses puto, sino que lo digas ahora en inglés, entonces ahí estás violentando y estás matando la historia de la palabra. Y estás matando todo un concepto. Entonces Acepta los decir estás que reivindicando. acepta, ¿No? Y cuando se acepta gaste decir, mucho la palabra, pues usarán jag o jig o no sé. Me sí, explico, pero pues es mira, una se forma acepta. en que se pierde la información que es muy valiosa, porque La cada otra vez una de las estaba, palabras que usamos tiene un significado y ese significado se lo dio el uso a través de la historia o inclusive hasta nuestra propia historia, ¿no? Porque, estaba con mi sobrino la otra vez y no me acuerdo que estaba en la tele, ¿no? Y algo hizo uno de los personajes ahí y dije, no, mírate, Joto. Y luego me voltearon a ver mi sobrino, se dice Joto, se dice gay. Y lo yo, ok, ¿qué diferencia hay? Dime qué diferencia hay, por favor. Y oye, pues luego, mira, no, pues nomás porque gay se oye americano, ¿verdad? Y Joto, pues es como decimos los mexicanos, ¿no? hombre, Entonces, absolutamente ninguna diferencia que tú le digas a alguien gay, es lo mismo que yo le diga Joto, pero pero es que es cool decir gay, ¿verdad? ¿Verdad? oye, Pero pues oye, espérate, pues es que así somos los mexicanos de nuestra generación, ¿verdad? ¿Por qué quieres claro. cambiarnos? Y así digo, así hasta nos llevamos entre cuates, ¿no? Oye, Pero como, es curioso, todas esas reglas van claro, cambiando con el tiempo, ¿verdad? Se van transformando. como el muchacho que va con su papá y le dice, papá, fíjate que soy gay. Y le dice, a ver, mijito, ¿trae usted un Ferrari? No, papá. Tiene un departamento de lujo. No, papá. Tiene una chequera bien cargada. No, papá. Entonces usted no es gay, usted es puto. En fin, ¿Cierto? es la historia, no ¿Cierto? podemos borrar la historia de una palabra. ¿Me explico? Porque le borras todo el significado a la palabra, ¿no? Y no se han de haber portado bien los gays para que su palabra, no, los putos no se han portado bien porque traen una connotación dentro de la palabra fuerte, ¿no? Nos choca. Sí, como Sí. tantas Pero palabras que finalmente, nos chocan, ¿no? mira, todas esas son reglas morales. Por ejemplo, mis sobrinos no estaban de acuerdo en que yo dijera eso porque dentro de sus reglas morales, pues era incorrecto, ¿verdad? Pero ¿quién ha puesto esas reglas? O sea, si tú ves, por ejemplo, quién está Es la manejando, misma tendencia del momento, fíjate ¿verdad? que no es una tendencia natural. El lobby gay, los que promocionan la ideología de género, es gente de mucho dinero. Estamos hablando nada más, por ejemplo, de todos los que financian esta publicidad y estos cursos, etcétera. George Soros, el año pasado, aportó $1.500 millones para apoyar la ideología de género. O sea, no es algo natural. El aborto también, o sea, el Parenthood no es algo natural, no es que la sociedad elija eso, sino es un grupo minoritario que tiene mucho dinero y lo está implantando, está imponiendo en la sociedad con la idea de lograr una pareja estéril. O sea, como buenos economistas dicen, oye, este planeta va a reventar, necesitamos buscar bajar la población a como de lugar, y una de las formas es la pareja estéril, ¿no? Porque hasta ahorita ningún intestino ha generado una vida, ¿no? Muchas infecciones Yo y estaba oyendo ahí, enfermedades y todo Armario, eso, que sí, pero vida no ha le, generado, a menos de que yo le no dan sé. un millón de libras esterlinas al primer hombre que logra embarazarse. No, yo no lo oí, ¿verdad? Regresemos al tema original. Regresemos al tema de la moral. La idea es que Le propongo al doctor Garza para que se gane ese millón de libras. ¿Qué le parece? Te retiras, doctor, velo por el lado positivo. Vas a tener un hijo y aparte te retiras. Qué chido. No, pero bueno, ya regresando en serio, ya como que chacoteamos bastante con los chistes y todo, ¿verdad? pero Creo que hablando. que yo pienso que ahorita que hay una embestida en contra de la moral, hay que ver los beneficios que la moral le trajo a la civilización, ¿no? O sea, porque si nosotros formamos colectividades
basados en los instintos, pues nos volvemos a la barbarie, ¿no? O sea, lo que vino a lograr colectividades como las que tenemos, civilizaciones desarrolladas, fue precisamente las reglas morales. Porque las reglas legales son relativamente nuevas, ¿no? La moral es la que te forma colectividades donde a través del cumplimiento de esas reglas, sabes qué tienes que hacer y qué esperar de la otra persona, porque también te genera confianza. Si tú y yo profesamos una religión o creemos en reglas o valores universales y los practicamos, yo sé qué puedo esperar de ti y tú sabes qué puedes esperar de mí. Entonces es un factor de cohesión de una sociedad y de una colectividad. Yo siento que la moral contribuyó mucho a generar las civilizaciones y la ausencia moral te lleva a la barbarie y al salvajismo, ¿no? Y vemos que donde hay poca moral hay mucho salvajismo. Y donde hay mucha moral, pues hay mucha moral, ¿no? Sí, claro. Digo, hay más certidumbre de cómo se va a portar la demás gente. Que eso es lo que... La moral de los grupos criminales, ¿verdad? Es muy diferente a la moral del resto de la sociedad, ¿verdad? Bueno, ahí tienen sus códigos de complicidades, ¿no? Que No, bueno, pero finalmente parte de una cosa moral, ¿verdad? No sé, simplemente creer en la Santa Muerte y de ese tipo de cosas, ¿no? Donde matar es fácil, ¿verdad? Donde la lealtad hacia un grupo es a costa de vives o mueres, ¿verdad? Pues tiene su propio código, ¿verdad? Su propia moralidad, ¿verdad? Y por eso son tan difíciles de erradicar, ¿verdad? sí, Porque ¿no? mientras no Ve, por podamos- ejemplo, la mafia italiana, ¿no? Cómo se volvió de inmigrantes que estaban en la pobreza absoluta, la fuerza de cohesión de esas reglas moral, a dominar el no sé país, si ¿verdad? sea correcto decirle morales, pero las reglas que ellos tenían y el cumplimiento de esas reglas les llevó a formar grupos muy sólidos. Lástima que haya sido para el mal, ¿no? Pero es un tipo de moralidad, nomás que es una moralidad mala, ¿verdad? Porque a veces creemos que la moralidad es algo bueno, pero no necesariamente si es un grupo así. Imagínate que ese grupo domina el mundo, ¿verdad? Pues cambiaría la moralidad de los grupos, ¿verdad? De toda la sociedad. Bueno, en eso estamos, ¿no? Se está destruyendo la vieja moral para instalar una nueva, ¿no? Donde sea lo Y eso eso sucede, pues ir es que una venir, evolución ¿no? natural. Donde tú Una puedes evolución elegir natural. qué ser, ¿no? Ahorita Sí. ya hay países donde tú dices, yo me percibo como una mariposita, y entonces te deben de tratar como una mariposita. O me percibo como esto, y al otro día te percibes como Superman, y te deben de tratar y respetar como si fuera Superman. Sí, estamos un poco en el absurdo, ¿no? Sí, estamos yo creo que en el estiramiento de la moral y dándole cuerda hasta ver dónde truena y se va a regresar a un equilibrio, ¿no? Pienso yo. Siempre pasa eso. Claro, o sea, vemos que en el momento de que hay una explosión de libertad, hay una explosión del caos, se cae en el desorden y el mismo desorden te obliga a regresar al orden, ¿no? O Ajá, sea, con un esa crecimiento. explosión de libertad, ves los resultados de eso y quieres regresar al orden. Vemos, por ejemplo, el caso de los hippies, ¿no? Muchos hippies adoptaron otra forma de vida, con drogas, sexo libre, bla, 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 vivir en comunidades promiscuas. Y después muchos de ellos que vieron eso se asquearon de esa vida y se retiraron. Aunque ahora los vemos reintegrados a las sociedades normales, entre comillas, pero con una desventaja muy grande porque se les fue gran parte de su juventud que debieron haber dedicado en prepararse y se la pasaron entre la cannabis y las cosas raras. Y entonces de repente regresan a la universidad a los 40, 45 años, ¿no? Y bueno, todo es tiempo, ¿no? Y hay unos que lo platican, pero sí, pierden una serie de años en un caos destructivo hasta cierto punto, ¿no? Porque realmente no vuelven a hacer lo que podían haber sido, ¿no? Y también el otro aspecto importante es la moralidad política, ¿verdad? Que no necesariamente va acompañada de la moralidad de la sociedad, ¿verdad? Donde el abuso de poder, el tráfico de influencias,
el hacerse rico, ¿no? A costa del erario. O sea, Pues es una una moralidad que es de políticos, ¿verdad? Que los demás del pueblo los vemos y renegamos y discutimos y peleamos, pero mientras no cambie el sistema moral, la política, ¿verdad? Obligada incluso por los mismos ciudadanos, pues vamos a seguir igual, ¿verdad? Digo, ¿cuántos años, décadas tenemos con una moralidad política pobre, ¿no? Sí, con una delincuencia política, ¿no? En lo personal, quisiera dar mi conclusión. Adelante. Me tengo que retirar. Por favor, porque ya son las 8:05, no había visto el reloj, perdón. Échale, Leandro. Sí, entonces, conforme uno tenga sus reglas básicas, entre más poquitas sean, su moral va a ser más fuerte y va a poder acoplarse a cualquier moral de una sociedad que va evolucionando con el tiempo. La moral de México es muy diferente ahorita que cuando yo era niño, y cuando sea abuelito va a ser una moral diferente. Pero mis 3 reglas básicas, que obviamente aquí no las voy a decir, van a seguir siendo las mismas y se van a acoplar a cualquier ritmo. Y cuando viajo a cualquier otro país, mis 3 reglas básicas se acoplan a cualquier moral de esa sociedad. Eso es lo que se debe forzar a los individuos, tener su propia moral muy fuerte. La situación es que efectivamente en México hay una moral como sociedad, porque eso es nato, así como los instintos son natos, y no hay morales individuales. O sea, las personas no tienen sus propias reglas con las cuales rigen sus vidas. Ahora bien, el momento que una persona, para mí, su moral, sus reglas, las ejerce a rajatabla, está entregándose a su misma forma de ser. Y la libertad, como dije la vez pasada, la libertad está en la entrega. No importa si estás en la cárcel, si estás bajo el mandato de López Obrador, no importa si los chairos ahorita su estupidez está dominando México, de verdad que estás libre, porque tu libertad está en la entrega de tus reglas, de tu moral, que se acopla a lo que está en el medio ambiente. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Bien, Leandro, muy interesante. Sí, yo también para terminar quisiera nomás concentrarnos en que la sociedad, sobre todo el medio ambiente en el que está uno, es el que dicta qué es inmoral y qué es moral, porque trata siempre de cambiar. Entonces uno lo ve a veces como separado moral e inmoral, pero en realidad son conceptos que están interrelacionados, ¿sí? No sé si me expliqué, Hugo. No, sí. Hugo ya se estaba durmiendo. Sí, vámonos. ¿Cómo crees, doctor? No, a mí yo creo que la moral tiene que ser algo muy relacionado a la ética, ¿no? Es algo, eso que tienes por dentro que te ayuda a decidir lo que realmente es justo y correcto, ¿verdad? Las dos cosas juntas, ¿verdad? Correcto. Para ti es correcto, pero a lo mejor no puede ser justo para los demás. Pues yo digo que correcto y justo van juntos, ¿no? Para poder tomar decisiones un poco más acertadas, ¿no? Y eso pues te hace libre, ¿no? De alguna manera, respetarte a ti mismo, ¿no? Y la otra pues es la libertad de pensamiento, que puedes pensar y crear lo que te dé la regalada gana. Esa es ilimitada, ¿no? Esa libertad. Claro. Ya. Sí, yo siento que moral es un conjunto de reglas de una comunidad y la persona no tiene una moral, ¿ok? Sino tiene principios y tiene una conducta. Y la conducta personal se puede apegar a la moral o no se puede apegar a la moral, ¿no? Se puede apegar a las leyes o no se puede apegar a las leyes. Entonces, en el momento que nosotros nos apegamos, estamos comportándonos bien de acuerdo al compromiso, en el caso de la moral, y en el caso de las leyes, pues es obligatoria, ¿no? Y en el caso de que no cumplamos las leyes morales, pues estamos siendo infractores, ¿no? No es que estemos creando nuestra propia moral, estamos infringiendo las leyes morales que aceptamos en el momento que pertenecemos a una comunidad, ¿no? Por eso es muy importante cuando en algunas religiones tú profesas y aceptas esa moral y aceptas esos dogmas y aceptas estarlos profesando. Y lo mismo cuando eres mexicano, en el momento de ser mexicano, pues te rigen todas esas leyes. Y en el momento que eres gobernante, juras cumplir y hacer cumplir esa constitución. Entonces, cuando te estás enriqueciendo, no es que tengas una moral de robar, no, eres un infractor
de esas reglas que juraste cumplir y hacer cumplir. Bueno, estuvimos muy Sí. culeyos. No, pues es que, por ejemplo, nosotros actuamos aquí con una responsabilidad moral de estar, por ejemplo, aquí los miércoles a las 7, ¿no? Eso Nadie nos obliga, no hay una multa, no hay una... es lo más padre, ¿no? Esas son las reglas, ¿verdad? Principales de cualquier sociedad, ¿verdad? Que Y se... aparte es opcional, o sea. Sí, y yo que le cobré una pizza a Cruz porque no vino. Ahí está un castigo moral, ¿verdad? Pero Sí, sí, no sí. pasa nada tampoco. Tienes que disparar una pizza por no venir. Bueno, pues que Bueno, pues descansen buenas bien. noches. Ok, pues buenas Gracias a noches. todos. Buenas Hasta noches. luego, Hasta Leo. luego. Hugo, muchas gracias a todos. María Hasta luego. Guadalupe, que nos está escuchando también. Ah, Buenas ok, noches. hasta luego. Bye, bye.